Buenas tardes, ingeniero. Voy a presentar el circuito eléctrico. Mi nombre es David Lazo. Y a continuación, lo que vamos a realizar es el circuito en serie. Lo primero que toca hacer es conectar un cable al borde positivo a un fusible, y del fusible conectar a un borde del interruptor. Lo que realizamos es conectar un cable al interruptor a un foco positivo. Como es en serie, tenemos que realizar en polos opuestos. Entonces tenemos un polo negativo, tenemos un polo positivo. Igual realizamos lo mismo, un polo negativo a un polo positivo. Igual en el siguiente, un polo negativo. Bueno, para realizar el funcionamiento tenemos que conectar dos cables a la batería, un negativo y un positivo. Conectamos el borde positivo y activamos con el interruptor que está acá. Activamos, y si se logra visualizar, los focos se encienden. Bueno, entonces hacemos la comprobación y nos sale 3,32 voltios en el primer foco. Igual realizamos el mismo procedimiento en el siguiente foco. Ponemos bordes negativos y positivos del foco y del multímetro, y tenemos entonces tenemos un resultado de 5,75 voltios del segundo foco. Y hacemos el mismo procedimiento en el tercer foco, el último foco. Tenemos un voltaje de 5,98 voltios. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es intensidad en cada foco. Lo que debemos hacer es abrir el circuito. Abrimos el circuito y cogemos un polo de la batería y otro polo del foco. Tenemos una intensidad de 1,3. Bueno, igual hacemos lo mismo en el foco número 2. Abrimos el circuito, conectamos un borde del multímetro y un borde del foco. Tenemos una intensidad de 1,04 amperios. Y por último realizamos la comprobación de intensidad en el último foco. Igual abrimos el circuito, conectamos el borde de la batería y el borde del multímetro y el borde del foco. Tenemos una intensidad de 1,05 amperios. Bueno, entonces para comprobar resistencia, sacamos un foco y conectamos los polos positivo y negativo, y tenemos un resultado de 0,09 ohmios. Bueno, a continuación vamos a realizar el circuito en paralelo. Igual conectamos un cable al positivo, el siguiente extremo a un fusible. Igual del fusible conectamos a un interruptor. Del interruptor conectamos a un foco, a un polo de un foco. En este caso es positivo. Entonces, como es un circuito en paralelo, conectamos positivo y positivo. Igual, lo mismo, conectamos negativo y negativo. Igual conectamos positivo y positivo. Y por último conectamos negativo y negativo, perdón. Y conectamos de negativo del foco al negativo de la batería. Y por último conectamos un cable al borde negativo y conectamos a la batería. Tenemos el circuito. Bueno, realizamos la comprobación del voltaje de los focos. Tenemos un voltaje de 10,002. Ya en el segundo foco realizamos lo mismo, el voltaje de los focos. Tenemos igual un voltaje de 10,03. Bueno, este voltaje se repite en los tres focos. Bueno, para la siguiente comprobación, que es de intensidad, ya debemos desconectar el circuito y conectamos un borde del multímetro y otro borde al foco, y tenemos una intensidad de 1,78 amperios. Hacemos lo mismo, el mismo proceso en el segundo foco. Desconectamos el circuito, conectamos un borde del multímetro y un borde al foco. Tenemos 1,59 amperios. Y por último
verificamos en el tercer foco, desconectamos el circuito y conectamos al foco. Tenemos una intensidad de 1,56 amperios. Bueno, esta sería la explicación de los dos circuitos, serie y paralelo. Muchas gracias.